el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor, tan bueno y generoso, se digne bendecirnos para que nosotros aprendamos esta tarde un poquito más de la palabra de Dios. Hemos avanzado esta mañana tocante a esta iglesia 2 puntos. Hemos dicho que cada carta tiene 4 cosas. La presentación del Señor, distinta en cada iglesia. Luego el elogio del Señor, también distinto en cada iglesia. Luego la reprensión, o sea, admonición, amonestación a cada iglesia, también distinta. Y al último, la promesa a los vencedores en cada iglesia. Esta mañana hemos visto la presentación del Señor. Qué lindo que el Señor tiene dice aquí a las estrellas en su diestra. Uno, otro anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya hemos explicado eso, ya no necesita explicación. Pero esta tarde comenzamos con la reprensión o amonestación del Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? En la jerga del mundo, el primer amor es la primera mujer o el primer hombre con el que se tiene una experiencia sentimental. Siempre están, dice, ¿usted ha tenido su primer amor? A mí me han preguntado un montón de veces. Yo no he preguntado porque yo entiendo lo que es el primer amor en función a la Escritura. Y esto es lo que nos interesa. El primer amor. No es esa aventura que las personas tienen entre un varón y una niña, o digo niña, ¿no? Por no decir una jovencita con un varón. ¿Qué es el primer amor? Aún en el ámbito cristiano, aún en la jerga cristiana, tenemos un concepto equivocado de lo que es el primer amor. Hay creyentes que piensan que por la manera de expresarse bonito al orar, aman más al Señor que los demás.
Hay un hermano que solía orar, decía, amado Señor. El otro oraba y decía, amantísimo Señor. Y el otro, para mejor hacerlo, decía, amantísimo Señor. Palabras, palabras. El amor al Señor no está en las palabras elocuentes, explosivas, amorosas que nosotros le decimos. El amor al Señor está en la conducta, hermano mío, en nuestra vida. Ahí está el amor al Señor. No nos equivoquemos cuando a veces... a mí me gusta cambiar. Es bueno, hermano, para todos. Porque a veces en la cena del Señor escuchamos a los hermanos las mismas frases. No hay nada nuevo. Trate de cambiar. Un día agarre de este lado, otro día del otro lado, otro día del otro lado, otro día del otro lado. Señor, ¿cuánto te debemos? ¿Cuánto deberíamos agradecerte por lo que nos has prestado la vida para sentarnos alrededor de esta mesa y participar del pan? Nadie ora así, todos la misma rutina. Ya vamos a avanzar y vamos a ver. Pero nos vamos a enfocar a la pregunta que hicimos. ¿Qué es el primer amor? Vamos a leer Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor manda al profeta que le diga a Israel, me he acordado de ti, del amor de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando nos casamos. Porque el Señor mira en el Antiguo Testamento a Israel como una novia, como una esposa. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios, es el Señor el que aparece como el esposo. Me he acordado de ti, cuando sin agua, sin pan, con serpientes venenosas, tú me seguías en el desierto 40 años, hasta llegar a la tierra de provisión, a la tierra de Canaán. A veces me siento voy a tener que hacer lo mismo que hace Hernán. A veces me siento con mi señora y charlamos. Mire, ¿no? ¿Te acordás cuando vivíamos en Villazón, recién casaditos, reemplazando a un misionero que se fue a Nueva Zelanda? ¿Te acordás cuando dijimos, todo lo que estamos usando aquí es del misionero? Nos dio autorización usar las camas, las sábanas, todo. Pero todos siempre tenemos la tendencia a querer tener algo propio. Y le digo, compremos algo, nos sobraba unos pesitos,
Fuimos, compramos 3 platos hondos. Y conseguimos una caja, la pusimos ahí. Al mes siguiente compramos 3 platos playos. Y después compramos 3 tenedores, 3 cuchillos, 3 cucharas. Y se paró la compra porque la marmaja, la billulla, no había. Y a veces, cariñosamente, nos echábamos de bruces en la cama y sacaba yo la caja con las cositas. Lo contemos, ¿quién va a robar? Los dos nomás vivíamos ahí. Era el gusto de ver lo que amorosamente habíamos adquirido. ¿Sabe, hermano? Yo pienso en mi pálido entendimiento, en mi escasa comprensión, cuánto gozo habrá en el corazón del Señor cuando mira mi vida, los primeros años de mi conversión, los primeros años de tu conversión. Vamos a la reunión, hijo, decía mi madre. No he visto nosotros. Y tronaba y a lo lejos refusilaba. No, digo, mamá, va a llover. ¿Qué llover? Que nos moje. No vamos a perder la reunión por la lluvia. Y la señora, la mamá nos sacaba y nos llevaba. Vamos a la reunión. Y estando en la reunión se largaba la lluvia. Y para volver las calles eran como avenidas, como ríos. Y la llovizna seguía. Pero iba a reventar de gozo el corazón. Habíamos cantado al Señor, habíamos alabado al Señor, habíamos escuchado su palabra y nos habíamos nutrido y alimentado con darle la mano a nuestros hermanos. Es un alimento, hermano mío, estar en comunión y buscar a los hermanos y hablar con ellos del Señor. El primer amor. No importaba la lluvia, no importaban los truenos fuertes, los relámpagos, los rayos que caían, no interesaba. Me he acordado de ti, de tu primer amor, del amor de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en tierra no sembrada, en el desierto, 40 años. Me he acordado de eso, dice el Señor a Israel. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto le voy a pedir a un hermano que lea. No es cuestión de venir aquí a comer, paguen por lo menos la sal. Van a leer, por favor, el que quiera leer y pueda, va a leer en 2 Corintios capítulo 11, el versículo 2. Por favor. Porque os celo por celo de Dios, pues os he desposado por un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué lindo. Os he desposado con un solo esposo, le dice Pablo a los corintios. Os he desposado con un solo esposo, como a una virgen pura. Qué lindo es cuando uno está enamorado y de novio. ¿Usted ha estado alguna vez de novio? No. No sabe lo que es lindo entonces. Ajá. A mí no me van a enseñar. Yo en el altiplano a 3.600 metros sobre el nivel del mar y mi novia a 385 en el Chaco, de donde éramos naturales. Carta va y carta viene.
te amo, te quiero. No, ¿para qué les voy a decir lo que yo escribí? Después se van a copiar y van a hacer lo mismo. Mejor no. Pero, ¿sabe? Uno no ve el momento de encontrarse con la novia. Y cuando ya uno hace los planes y fija la fecha para casarse, caramba, parece que eterno los días y las noches, nunca llega la fecha. Puro. ¿Qué tal que mientras yo estaba en Villazón, la buena moza había estado coqueteando con otro allá en el Chaco? Queda feo, ¿no? El apóstol Pablo dice a los corintios, os he desposado con un solo esposo, como una virgen pura, porque eres de Cristo. Que tu corazón sea puro para el Señor. ¿Sabe, hermanos? En realidad, el primer amor es la afección, es la devoción sincera que siente el creyente hacia Cristo cuando recién le recibe como a su Salvador personal. ¡Qué gozo! Un hermano me manifestó, mire, me graficó el día de su conversión de la siguiente manera, me lo graficó. Dice, hermano, cuando me entregué al Señor, salí de la reunión, no sabía a cuál lado queda mi casa, de gozo. No sabía a cuál lado queda mi casa. Salí de alegría, de gozo. Cuando Cristo entra y toma posesión, cuando Cristo hace su trono en la vida del ser humano, cuando el Señor lava nuestros pecados con su sangre, cuando de rodillas le decimos, Señor, soy pecador, soy pecadora, Señor, recíbeme a misericordia, porque tu gracia es sublime, es más grande que mi maldad. Y Cristo el Señor entra y lo llena todo. Esa es la afección que sentimos, ese es el primer amor. Ahora, el verdadero amor no consiste en recordar el amor pasado. A veces se escucha decir a alguien, equivocadamente por supuesto, ¿sabe, hermano? Me acuerdo cuando yo era recién convertido, me acuerdo hace 30 años, ahora no tengo nada de eso, no hay nada de eso en mi corazón. No es cuestión de recordar las glorias pasadas. No es, hermano, el primer amor no es cuestión de recordar cómo le amábamos al Señor hace 10 años. Tu amor a Cristo, mi amor a Cristo tiene que ser como el pan fresco que los sacerdotes tenían cada mañana la obligación. En el lugar santo había una mesa de los panes de la proposición. Cada mañana el sacerdote de turno tenía que entrar, sacar los panes de ayer y poner pan fresco. Cada día mi amor para el Señor, tu amor para el Señor, cada día, hermano, tiene que ser fresco, tiene que ser renovado. Él lo merece todo, hermano. Has dejado tu primer amor. Qué mensaje, qué reprensión que el Señor le da a esta iglesia. Pablo dijo a los filipenses desde la cárcel en Roma, encadenado en la prisión, para mí el vivir es Cristo. Pero nunca he leído en las 13 o 14 cartas que escribió Pablo
nunca he leído cuánto le amo al Señor. Y nosotros somos los primeros que decimos, ¿no? Oh, cuánto te amo, Señor. No se puede medir lo que te amo, Señor. No es cierto. Pablo nunca dijo cuánto le amo, pero dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Podemos decir así, hermano? Estás en condiciones de decir, en vez de decir, amantísimo Señor, estás en condiciones de decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Vives para Cristo el Señor? A veces decimos, yo voy a morir por Cristo. Sí, es fácil, mete un balazo y ya está ya muerto por Cristo. Pero lo que cuesta es vivir por Cristo. Eso cuesta. Toma tu cruz y sígueme cada día. Eso es lo que cuesta. Y eso es lo que Pablo decía. Para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿cuál es el remedio que el Señor le da en la receta? Porque cuando uno va al médico y el médico detecta una falla, una enfermedad, el doctor da una receta, ¿no es cierto? ¿Cómo es, Leonardo? Sí, disculpe, buenas noches. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo es? Cuando uno va al médico y uno está enfermo, le da una receta. Ahora, ¿cuál es la receta que te da a ti, a mí y que le dio a la iglesia en Éfeso el Señor cuando detectó que has dejado tu primer amor? Primero, recuerda, por tanto, dónde has caído. Hay que sentarse a reflexionar, analizar cuáles son o han sido las causas de nuestra declinación espiritual. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido lo que ha ido apoderándose de tu corazón? ¿El trabajo? A veces el amor a la esposa, el amor al marido, el amor excesivo a los hijos. Recuerdo en la ciudad de Potosí, conocí, y les estoy hablando de hace unos 55 años atrás, conocí a un hermano ingeniero de minas. El misionero era un hermano neozelandés, era doctor en letras y filosofías, el misionero. Y me dice, llego a la reunión como hoy en la tarde, llegamos a la reunión y había un hermano aquí, barriendo. Lo voy a decir, no es por elogiarlo, el hermano Domingo Achura estaba barriendo solito acá, posiblemente de su turno, mañana lo hará otro. Y yo vi a este hombre, yo no conocía a los hermanos, barriendo, luego desempolvando los bancos. Le digo, hermano, ¿quién es? Este hermano es ingeniero de minas. Está casado y no tienen hijos. Y él es así, viene, limpia, está en todo, mirando cómo está el amplificador, arreglar todo en el salón. Pasaron 5 años, otra vez volví a Potosí, a la misma iglesia, y el ingeniero, le digo, no lo veo al hermano. Oh, qué pena, dice, ¿sabe qué? No podía tener hijos, la esposa era estéril. Adoptaron un bebé y toda su energía, toda su capacidad, todo su amor, él y ella
lo volcaron al bebé y le quitaron el amor al Señor. No es malo darle amor a nuestros hijos, pero no a expensas del amor que debemos darle a Cristo. Es necesario trabajar, ganar plata para vivir bien, pero no a expensas de robarle tiempo, de robarle amor a Cristo. Es bueno que te dediques a estudiar, que adquieras una profesión, que trates de ser el mejor estudiante, pero no a expensas de abandonar a Cristo. Qué triste. Recuerda dónde has caído. En segundo lugar, esta receta tiene otra cosa. Arrepiéntete. ¿Por qué tenía que arrepentirse? Pero si solamente dejó su primer amor, ¿acaso eso es pecado? El Señor lo considera pecado. Dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque has dado las espaldas al Señor. Arrepiéntete porque has dado las espaldas al Señor. Hermano mío, vuelve. Vuelve tu rostro. Apega de nuevo tu corazón al Señor. Y, en tercer lugar, haz las primeras obras. ¿Qué clase de obras? ¿Por qué el Señor dice, haz las primeras obras? Quiere decir que debemos hacer, si nuestro corazón se alejó del Señor, debemos hacer las obras que un día lo hicimos solamente por amor a Cristo. Porque muchas veces, hermano, hacemos las cosas rutinariamente. ¿Hay que dar ofrenda? Sí. Meta plata a la bolsa. ¿Hay que traer niños? Sí. Hay que traer niños a la escuelita. Y vamos porque hay que ir. Pero no porque aquí hay fuego que quema. Porque aquí no está el fuego de Dios ardiendo en el corazón. Somos como una maquinaria, como un engranaje que gira. Mire, yo siempre comparo esto. Cuando uno va a encender el vehículo, pisa el embrague y pone primera. ¿No ve? Al poner primera, hay un engranaje en la caja que pecha a otro engranaje que le da al motor la facultad de tener más fuerza, otro engranaje. Y ese otro se mueve porque el otro lo está pechando. Y muchos en la iglesia hacemos algo para el Señor, porque hay otros que somos como esos muñequitos, ahora todo es electrónico. Veo que les compran a los niños carritos a control remoto. Cuando yo me criaba era una caja de manzanas con una piola. Ese era el juguete. Y después apareció con cuerda. Le daban cuerda al carrito y iba. ¿Hasta dónde iba? Hasta que se acababa la cuerda. Y muchos creyentes somos así. No hay amor para el Señor. Pero hacemos las cosas porque otro nos está dando cuerda. Se llega a morir el que da cuerda, fuera caramba. El otro también empieza a declinar. Debemos hacer las obras que un día hicimos para el Señor por amor. Si no lo hacemos, ¿qué dice acá el Señor? Y si no, vendré pronto a ti y quitaré
tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le dice a la iglesia que perdió su primer amor, que le iba a quitar las luces espirituales. Y en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, al pasar un día viniendo de la Quiaca, o bajando de la Rinconada, no me acuerdo bien, un hermano me dice, ve aquel edificio, sí, le digo, ese era un local evangélico, había más de 40 que se reunían ahí. Un día los hermanos empezaron a tener problemas entre ellos, a discutir, y por último uno de ellos dijo, va, yo me voy, yo he puesto todos los bancos. Trajo su camión, cargó los bancos, los dejó a los otros parados ahí. Ajá. Yo he puesto las ventanas y las puertas. El otro vino, sacó las ventanas y las puertas. Ajá, dijo el otro. Yo he puesto las calaminas, las chapas del techo. Se llevó las chapas. Y me dice, ahora ahí duermen las cabras. Es corral de chivos ahora. No hay los hermanos, se desbandaron. El Señor quitó el candelero de esa iglesia. Se apagaron las luces y no hay peor cosa, hermano, cuando una iglesia empieza a apagarse. Revise su vida, no vaya a ser que usted sea el culpable de estar apagando las luces en la iglesia. No hay peor cosa cuando en la vida del cristiano empiezan las luces a apagarse. El que otrora alumbraba como una estrella y brillaba para Cristo, ahora es un tizón humeante solamente. Se está apagando. Revisemos, hermanos míos. No caigamos en esa desgracia que cayeron estos hermanos. Bien. El Señor puede apagar las luces, el testimonio de una iglesia, cuando la iglesia ha dejado su primer amor. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaitismo o nicolaita proviene de la unión de dos palabras griegas. Nikao, que quiere decir conquistador, y laos, que quiere decir pueblo. O sea que son los conquistadores del pueblo, más propiamente dicho, los regidores sobre la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasó? Se había levantado una orden sacerdotal en medio de las iglesias que estaba dividiendo a la iglesia en clero y laicos, es lo que es la iglesia católica. Y es lo que son las sectas protestantes. Él es el pastor, hable con él es el pastor. Los demás son laicos. El otro es el pastor. Una vez me dijo un hermano, mira Marito, yo era más joven, era aquí en alguna ciudad de la Argentina. Yo no soy cualquiera. Yo no soy del montón. Yo soy anciano, querido, yo soy anciano. ¿Eso te da autoridad? No hay autoridad eclesiástica. ¿O alguien me puede probar que hay autoridad eclesiástica en la iglesia? No hay.
Ahora aquí yo voy a pedir la colaboración de los hermanos que tienen voz mejor que yo y todos, que me lean en voz alta Mateo, el capítulo 20, Mateo 20, versículos 25 al 28, y otro vaya preparando en Mateo 23, versículo 8. Adelante. Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 23, 8. No tiene Mateo seguro en su Biblia. Todos nosotros los que llaman en lugar, porque uno es hermano. Todos nosotros somos hermanos. Todos vosotros sois hermanos. La iglesia, escuche bien esta expresión que es muy mía. La iglesia es una hermandad de iguales. Hay dones distintos en la iglesia y yo soy llamado a reconocer y respetar esos dones. Hay hermanos que el Señor levanta en la iglesia como guías espirituales y yo soy llamado a respetar a esos hermanos. Pero esos hermanos no son una orden jerárquica sacerdotal, para que miren desde arriba hacia abajo a los demás. Todos vosotros sois hermanos. Qué lindo es cuando hay un armonioso trabajo, una armoniosa unidad en la iglesia, donde las mujeres ocupan su lugar, donde los jóvenes ocupan su lugar, donde los viejos ocupamos nuestro lugar, donde los viejos asumimos el rol de papá espiritual para los más jóvenes, y donde los más jóvenes se acercan a los viejos como un padre buscando consejo. Qué lindo es cuando esto hay en la iglesia. Hay entonces una hermandad de iguales, sin admitir el nicolaitismo, que enseñaba a algunos a ser los más grandes, los sacerdotes, regir sobre la gente. Pero lo curioso es, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que llama aquí el Señor? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y lo que en Éfeso eran obras, mire lo que llegó a ser en Pérgamo. Ahora, el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 15. ¿Quién lo lee? Y lo explica, a ver. Parece que no, hasta Apocalipsis no hay ya en algunas Biblias. Capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es la diferencia entre lo que eran los nicolaitas en Éfeso y lo que eran después, lo que eran de 300 años después? Exactamente. En Éfeso eran obras,
Pero ya en Pérgamo, poco a poco, lo admitieron y se convirtió en una doctrina. Cuidado, ¿no? Hay muchas cosas que vamos admitiendo en la iglesia. No, es una cosa liviana, tranquila, pensando en los jóvenes. Y al último se hace doctrina. No se lo puede sacar más. Tenemos que tener cuidado, por eso, con lo que es el nicolaitismo. El Señor lo había predicho en la parábola de Mateo 24. Voy a leerlo yo. Mateo, el capítulo 24 y los versículos 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo en la iglesia? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera y a la hora que no sabe. Mire, comenzare a golpear a sus consiervos. Ya el Señor predijo del nicolaitismo, que algunos se iban a levantar y empezar a estropear a los demás. Esto no está bien, en ningún momento esto está bien. El Señor lo condena. Y también Pablo, el apóstol, lo había anticipado aquella memorable noche en la reunión que sostuvo en la playa de Mileto con los ancianos de Éfeso. Les dijo en el capítulo 20 de Hechos, versículo 30, de vosotros mismos se levantarán hombres. Léanlo ustedes con más calma en la casa y acábenlo el versículo. De vosotros mismos se levantarán hombres. Y el apóstol Juan, escribiendo, dice en la tercera de Juan, Diótrefes ama tener el primado. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar discípulos tras sí. Y Diótrefes amaba tener el primado. Versículo 7. El tiempo no perdona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la promesa a los que vencieren en la iglesia de Éfeso. Esta promesa puede ser para usted, hermana, hermano. Apodérese de esta promesa con una conducta como señala la Escritura. Ustedes se acuerdan, Dios echó a Adán y Eva del paraíso edénico. ¿No es verdad? Dios los echó porque desobedecieron, porque cayeron en pecado. Por causa del pecado, Dios echó de este paraíso. Y aquí dice, les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Claro, había un árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal comió el fruto Adán y Eva. Pero había otro árbol, el de la vida. Y Dios no quiso que seres pecaminosos como ya eran Adán y Eva, coman del árbol de la vida y vivan eternamente en pecado. Por eso los echó y puso serafines, querubines cuidando la entrada para que nadie entre al paraíso. Pero cuando el Señor estaba muriendo en el madero, uno de los maleantes que estaba ahí al lado, de los ladrones,
dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo el paraíso, del cual el Señor echó a Adán. Y dice el apóstol Pablo, creo que esto está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Dice que Pablo fue arrebatado al paraíso en el tercer cielo. El hombre por el pecado fue echado del paraíso y el Señor por su muerte en la cruz restauró la entrada al paraíso. Pablo entró hasta el tercer cielo, que es el paraíso. El árbol de la vida es Cristo mismo. Él es el árbol de la vida. Y el vencedor, porque la vida cristiana es una lucha contra el mundo, la carne y él. Ustedes están en otro planeta, yo estoy en otro. La vida cristiana es una lucha contra el mundo, la carne y él. Saben, en una ocasión, esto es un poquito jocoso, estaba yo ministrando la palabra en una ciudad y pregunté, ¿cuántos son los enemigos del creyente? Y la mayoría decía, tres, y otro hermano decía, cuatro. Y claro, me llamó la atención, porque todos siempre vemos que se sintetizan estos tres: la carne, nuestra naturaleza, el mundo alrededor y el diablo. Y me llamó la atención que este hermano dice 4. Le digo, a ver, hermano, póngase de pie. ¿Cuáles son los 4 enemigos? La carne, el mundo, el diablo y mi mujer. Cuimba, dije yo. ¿Cómo? Claro, él tenía problemas, era nuevo en la fe, la señora no le entendía, no le dejaba seguir en el camino del Señor y él pensaba que era el 4 enemigo. A veces así nos equivocamos. Y saben ustedes que el Señor nos dice que tenemos la lucha contra estos 3 enemigos. El creyente tiene que vencer a los 3 y comer a diario, espiritualmente y por la fe, del árbol de vida. Hoy podemos comer de ese árbol día a día y va a ser en su plenitud cuando estemos en gloria. Cada día me hago la ilusión y la esperanza de que hoy será el día que voy a escuchar la trompeta de Dios y la voz de mando, llamándonos a la eterna reunión, para introducirnos al tercer cielo, la casa del Padre, allí, para disfrutar de Cristo cara a cara en plena gloria. Fíjense, el Señor bendiga. Vamos a continuar con el tema de las 7 iglesias. Amén.